El día de hoy nos toca, ¿sí me escuchan ahí o este oye un poquito trabado? No, doctora, se escucha bien. Un poquito mal, me comentan, me pueden interrumpir con todo gusto. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante porque vamos a hablar de la patología quirúrgica en el anciano. Es muy complejo porque, pues bueno, ustedes lo van a ir viendo y cuando toquen los temas de geriatría, que hay muchos detalles que tenemos que tomar en cuenta y particularmente, pues muchos cambios, ¿no? Cambios fisiológicos, cambios patológicos en cada individuo y además, pues su situación social, su situación nutricional, ¿no? Hoy vamos a ver abdomen agudo y valoración perioperatoria. Me voy a centrar en esto particularmente porque, bueno, no le hagan caso ahí al tema, más que abdomen agudo es patología quirúrgica. En el anciano es mucho más frecuentemente, si ustedes ven ahí, por ejemplo, frecuencia mayor en individuos mayores de 65 años, en fracturas, ¿no? Por ejemplo, particularmente fractura de cadera, que es una entidad muy importante en geriatría, particularmente es incluso, podríamos decir que hasta es un síndrome geriátrico. La cirugía de catarata, la cirugía de recambio de lente intraocular es algo muy frecuente. Acuérdense que por envejecimiento del cristalino es mucho más común este tipo de cirugía. Hay otras cirugías que son muy frecuentes, particularmente la artroplastía, tanto de cadera como de rodillas. Igualmente es mucho más común la implantación, por ejemplo, de marcapasos partiendo del envejecimiento normal. Acuérdense, bueno, esto lo vamos a ver más adelante, ahorita que llevan cardio, es muy importante que el envejecimiento del sistema de conducción toca esta parte importante, ¿no? El adulto mayor tiene más riesgo de hacer bloqueos, etcétera, entonces va a ser más susceptible de la colocación de un marcapasos. Estos son todavía más comunes, ¿no? Y hasta 2 veces mayor que en poblaciones menores, por ejemplo, la hiperplasia prostática, ¿no? Es obviamente más común también en gente más joven, se puede presentar desde los 40 años, pero los adultos mayores van a ser más susceptibles a ser intervenidos por este fin. Hay algunos carcinomas, ¿no? Mucho tiene que ver el envejecimiento del sistema inmunológico y, por supuesto, las fracturas vertebrales. ¿Por qué son un poquito más frecuentes las de cadera? Pero las vertebrales a veces son incluso infradiagnosticadas. Las fracturas vertebrales, acuérdense que son más por aplastamiento y mucho tiene que ver el envejecimiento óseo, ¿no? Obviamente algunos aneurismas, resecciones transuretrales, algunas, por ejemplo, gastrectomía, etcétera, ¿no? Y estas ya son otro tipo de intervenciones que son frecuentes. Por ejemplo, la artroplastía, esto es bien interesante, por ejemplo, cuando hay alguna fractura vertebral y se hace la cementación, ¿no? Se hace a lo mejor algo no tan invasivo, pero estas son mucho más frecuentes en el adulto mayor. Yo les pudiera decir, ahorita vamos a ver más adelante a nivel abdominal cuáles son las más comunes y en general en cuanto a los tratamientos quirúrgicos, pero sí quería que vieran un panorama de la patología quirúrgica, que es mucho más común en las personas mayores, particularmente con estos diagnósticos. Nos vamos a centrar en abdomen agudo porque es una entidad bien importante desde el paciente joven hasta el adulto mayor, ¿no? Es particularmente un reto diagnóstico en algunos adultos mayores por muchas causas. Sabemos que un abdomen agudo pues va a generar una situación crítica, ¿no? Su nombre lo dice, esto es un paciente que muchas veces va a acudir a urgencias por síntomas abdominales muy, muy molestos, muy graves, y que requieren un tratamiento médico o quirúrgico, pero de manera inmediata, ¿no? O lo más pronto posible. Hasta el 50%, más de la mitad se van a tener que quedar hospitalizados y y el 30% van a requerir ir a urgencia de manera inmediata. No, muchos de los adultos mayores y de los retos en los adultos mayores, perdón, ahí faltó la E, es que no presentan fiebre, ¿no? No van a tener un cuadro florido, van a estar con un sistema inmunológico un tanto enérgico, no van a tener a lo mejor signos peritoneales, adultos mayores van a tener a veces más bien tendencia a la linfopenia en la biometría hemática, ¿no? Van a tener
ya otros problemas que condicionen anemia crónica o que condicionen otras alteraciones que nos hagan más difícil el diagnóstico. El 60%, yo diría que hasta más, de los adultos mayores viven en un estado de multimorbilidad. Esto quiere decir que pues tienen muchas patologías, ¿no? Los adultos mayores, acuérdense que tienen más enfermedades que la gente más joven, y muchas de ellas coexisten con muchos fármacos, ¿no? Entonces, a ver, voy a preguntarle a la doctora María Corona, ¿cuál es la enfermedad más prevalente en México, doctora? ¿Enfermedad? ¿Podría ser la diabetes? No, es una de las más prevalentes, pero no es la más. Pero sí, obviamente México pues, tiene una cantidad de diabéticos muy grande. La enfermedad más prevalente es la hipertensión. Ajá, esa es la enfermedad más prevalente, y en el adulto mayor más. Es muy frecuente que incluso adultos mayores no lo saben. Hay gente que nunca tuvo el diagnóstico, entonces, pues, aparte se agregan estos problemas crónicos previos, ¿no? Aparte de la patología aguda. El dolor abdominal puede clasificarse como no específico. Por ejemplo, puede ser debido, ayer, por ejemplo, yo tuve una paciente en consultorio que acudió por un dolor muy intenso abdominal. Ese era el motivo de la consulta. Pero haciendo una indagación, una semiología, historia clínica, etcétera, y obviamente una exploración física, pues encontré que tuvo en el mes de diciembre un brote de herpes zóster, ¿no? Con lesiones todavía ya cicatrizadas, y pues bueno, el dolor viene particularmente tomando toda el dermatoma desde la parte de la región torácica. Y pues por supuesto que tiene más que ver, hacemos ya una evaluación del tipo del dolor, aplicamos DN4 y vemos que es dolor neuropático, y pues es otra cosa, ¿no? Ella llegó por dolor abdominal, ella fue lo que comentó, es que yo vengo porque no soporto un dolor en el abdomen, ya me han hecho muchos estudios, ¿no? Pero bueno, en realidad es otra cosa. Hay veces que este dolor inespecífico puede tener que ver con neuropatía, puede tener que ver con alguna HEPI, incluso algún infarto, ¿no? En el adulto mayor, la patología cardíaca pues es muy florida, y muchas veces se va a manifestar con diferentes tipos de dolor, o a veces solo con delirium, y a veces solo con agitación. Influyen mucho los fármacos, o, por ejemplo, a veces hasta una neumonía, ¿no? El dolor abdominal o obstructivo, ¿no? Bridas, más que bridas, son adherencias, bridas son más como congénitas. El cáncer, algunos tumores abdominales, aquí lo mencionan como fecalomas, pero pues particularmente es el estreñimiento crónico, ¿no? Hay pacientes que llegan a tener una materia fecal tan impactada, incluso en una parte más superior del intestino, que es muy difícil de que logren evacuar. Hay pacientes que llegan incluso a ser intervenidos en quirófano por obstrucción de materia fecal, particularmente por una alteración funcional. Acuérdense que hay un montón de patologías neurológicas que pueden generar estreñimiento, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, que puede tener síntomas no motores, y pues bueno, tener alteraciones en la motilidad intestinal, obviamente la diabetes, entre otras. Y particularmente en el adulto mayor hay mucha más tendencia por envejecimiento intestinal a tener la presencia de obstrucción intestinal o disminución de la motilidad. Algunas hernias, algunas invaginaciones o los vólvulos, que no son tan infrecuentes, ¿eh? Déjenme decirles que de hecho ha habido una relación muy, muy puntual con el uso crónico ¿cómo se llama? De los senócidos, con el aumento de la frecuencia con presencia de vólvulos. ¿Por qué? Porque los senócidos pues sí son fibra, pero si uno consume agua y los usa de manera crónica, empieza a tener cierto grado de crecimiento o de megacolon, y puede haber más fácil esta entidad. El dolor abdominal inflamatorio, pues bueno, puede deberse a muchas causas, puede deberse a algunos padecimientos biliares, incluso a apendicitis, diverticulitis, que acuérdense que esta entidad es la apendicitis del anciano, ¿no? Porque
Si bien es cierto que es más molesto del lado izquierdo, es mucho más frecuente en el adulto mayor que en el joven, siempre hay que sospecharla antes, y pues bueno, úlcera péptica o la prescripción inapropiada de fármacos, ¿no? Por uso, por ejemplo, de AINE a nivel gástrico y pues algunas úlceras duodenales o gastroduodenales que se pueden hacer particularmente por H. pylori o por, obviamente, el uso de AINE. En el caso de las alteraciones vasculares, no menos importante el aneurisma de la aorta abdominal y alguna isquemia mesentérica, puede haber angina intestinal y de manera crónica se va aumentando. Acuérdense de los pacientes que todavía han estado expuestos a la ergotamina, ¿no? Y que también tiene mucha relación con esto. Particularmente el aneurisma de la aorta, ahí yo les voy a dejar de tarea que chequen cómo se hace el screening. Acuérdense que ya tenemos un montón de formas de evaluación para detectar y discernir si algún paciente lo tiene. En el caso particular de los aneurismas, acuérdense que tiene mucho que ver con el tabaquismo crónico. Si es hombre, particularmente influye el sexo, el tabaquismo, y se puede hacer un ultrasonido y se hace screening. Sobre todo hay que tener mucho cuidado con las personas que han tenido un tabaquismo muy intenso. Misma historia para screening pues, de cáncer pulmonar, ¿no? Pero nos toca ver esta situación que sí es algo que se puede presentar y es muy grave. El enfoque diagnóstico va a implicar, por supuesto, la clínica, ¿no? De instancia primera hay que establecer un buen estado o valorar cómo está el estado hemodinámico del paciente, cómo se encuentra, está respirando bien, está chocado, ¿no? Está sangrando o cómo está su estado general. Para este punto es muy importante ver qué medicamentos previamente estaba usando. ¿Qué tal que estaba usando metoprolol u otro tipo de fármacos en donde la respuesta adrenérgica, por ejemplo, taquicardia, no lo vamos a encontrar, pues porque está bajo el efecto de algún fármaco? En el caso, por ejemplo, de que tenga estado de choque. Podemos hacer algunos estudios diagnósticos, algunos estudios de imagen, y yo les puse aquí en mayúsculas siempre hacer tacto rectal cuando haya una sospecha de una obstrucción, ¿no? Porque acuérdense que en medicina y no solo en geriatría, en todas las áreas, quien no mete el dedo, mete la pata, ¿no? Entonces, realmente a veces cuando somos estudiantes incluso nos incomoda ay, perdón con las ambulancias, nos incomoda un poco que nos diga el residente, a ver, hazle tacto rectal, guay, tacto rectal, porque sabemos que para el paciente es un tanto incómodo y puede llegar a ser hasta molesto para el paciente, etc. O sea, hay que tener mucho cuidado de no perdernos de vista esto y que muchas veces ese paciente está impactado de materia fecal o a lo mejor tiene una tumoración y no lo hemos visto o a lo mejor tiene una patología no rectal y está sangrando, pero más bien por una situación más local, ¿no? Entonces siempre hay que tomar en cuenta esa parte. Acuérdense que el dolor abdominal, pues bueno, se puede originar en muchos sistemas. Acuérdense que puede haber un dolor referido y tener más bien una etiología pulmonar, cardíaca, endocrina o, como yo les decía hace un momento, hasta neuropática para el dolor abdominal. No todos los dolores abdominales tienen una causa intraabdominal, ¿no? En el adulto mayor es mucho más difícil el abordaje. Acuérdense que tenemos que ver que hay muchas causas, cuáles son las más taquilleras, pero en los adultos mayores pues van a tener muchas veces manifestaciones atípicas de la enfermedad, no va a haber tanta exactitud, tenemos que nosotros ir a sospechar las entidades más graves, ¿no? Y buscar esa posibilidad diagnóstica. Hasta el 36% de los pacientes que llegan a urgencias son mayores de 65 años, yo diría que incluso más, actualmente hasta por COVID, ¿no? La mitad, el 50% tienen un diagnóstico inicial incorrecto y eso pues muchas veces por la premura, porque pues nos faltan algunos estudios para corroborar el diagnóstico, ¿no? Tenemos algún diagnóstico presuntivo y fíjense, el tratamiento quirúrgico es 2 veces más frecuente en adultos mayores que en jóvenes. Las estancias hospitalarias son más frecuentes, es decir, más frecuentes y a veces más prolongadas. La tasa de complicaciones puede variar hasta un 30% y esto va a depender mucho del buen cuidado que les demos en el perioperatorio, ¿sale?
La mortalidad en los adultos mayores en entidades de patología quirúrgica abdominal puede llegar hasta el 13% y obviamente va a tener mucho que ver con el diagnóstico de base y con las comorbilidades. Y bueno, la morbilidad asociada a cirugía urgente, hasta el 34%, y bueno, la mayor comorbilidad en gente pues mayores de 80 años. O sea, son personitas que van a tener más bien una etiología abdominal, pero son de una edad más avanzada. La patología biliar es la causa más frecuente de dolor abdominal en el adulto mayor. Yo les diría que sí cuando es quirúrgica, pero la entidad más común de dolor abdominal sin duda es la constipación crónica, sin duda. Y mucho tiene que ver en la constipación el uso de fármacos de manera crónica y de manera intensa. Doctor Macario Córdoba, ¿nos puede decir algún fármaco que cause estreñimiento? ¿Está por ahí el doctor? ¿Podría ser el tramadol? Ese es un buen ejemplo. Los opioides, los 3 efectos adversos más comunes de opioides, pues bueno, el estreñimiento, la somnolencia, la náusea, ¿no? Esos son de los factores de los efectos adversos más comunes. Y por supuesto, acuérdense, todos los fármacos que tengan actividad anticolinérgica. Igual que en el adulto joven hay varias categorías para los tipos de dolor, ¿no? Si es visceral, parietal, si es referido, si hay una causa remota como algún trauma, ¿no? Como isquemia, ¿no? Y ahí pues vamos a tener que hacer una buena semiología, si es un dolor postprandial o es un dolor como nos está doliendo. En el caso de los sistemas, pues es un dolor indiferenciado hasta un 25%, a veces no es tan difícil establecer las características. Gastrointestinal no quirúrgico hasta el 18%, ginecológico un 11%, en el caso de una etiología urinaria 11.5%, y quirúrgico 7.6 o hasta un poco más, otro 6.4. Indiferenciado porque como el caso que les comentaba hace rato, ¿no? Es una paciente que estuvo hospitalizada 5 días y le estaban intentando buscar una entidad quirúrgica, pero pues no tenía una patología para una quirúrgica. En el caso de la más frecuente y que a través de los años se ha visto que pues sigue siendo de las más taquilleras, ¿no? A diferencia de las otras entidades, algunos efectos de pared, a lo mejor tiene también que ver algunos grados de obstrucción, que son siempre las entidades más comunes, ¿no? Entonces, pues bueno, la patología biliar y seguida de alteraciones causadas por alguna obstrucción. Acuérdense que hay obstrucciones intestinales causadas por fármacos, por funcionales, ¿no? Causadas por la inmovilidad y, por supuesto, por alguna situación mecánica, ¿no? En el caso del dolor referido, siempre, igual que en el paciente joven, hay que ir a evaluar, ¿no? Si duelen los hombros, esplénica, dorsolumbar, puede haber un cólico biliar, obviamente que también ahí hay que hacer una exploración muy, muy dirigida. En el dolor lumbar pues, también hay que ver que no haya ninguna patología urinaria, ¿no? Lumbosacro igual, y bueno, a nivel de epigastro, pues puede ser un infarto, puede haber pericarditis, puede haber otro tipo de causa. Es súper importante hacer un buen abordaje. Yo sé que todo el mundo les decimos en medicina que hagan una buena semiología, pero de verdad, yo como personal de salud que ya pasé por esa parte de la escuela y que ya lo apliqué alguna vez, yo les puedo decir que sí, o sea, definitivamente hacer una buena semiología hace la diferencia entre un buen clínico y uno que no, porque a veces nos brincamos los pasos y decimos, ya tiene esto, ¿no? O creemos tener la razón por una evaluación visual o una evaluación a veces hasta telefónica, que está súper mal, pero es súper importante checar todos los aspectos de la semiología, ¿no? O sea, cuál es la calidad, cuál es la cuantificación del dolor. Ahora, en los adultos mayores es muy importante que sepamos cuáles son los fármacos que están utilizando, qué medicamentos usa, no nada más para el dolor, sino para las otras patologías. Y además de qué medicamentos, cómo pueden interactuar. Acuérdense que en el adulto mayor pues hay un montón de cosas por ahí que se pueden juntar, ¿no?
Aquí, por ejemplo, ahí está en esta tabla, pues las causas, ¿no? Hay que ver las causas y la forma de la evaluación del dolor y cómo está comiendo, cómo es el patrón, ¿no? Pero el uso de medicamentos yo lo subrayaría y realmente es esto, créanme, lo que es muy importante, porque muchas de las veces esa es la causa del problema. Acuérdense que en el adulto mayor tenemos un montón de situaciones en las personas más grandes, o deterioro cognitivo, no vamos a poder saber de manera muy confiable. No sé si alguien de ustedes ha tenido la experiencia de tratar a un adulto mayor con demencia, o alguien tiene algún paciente, algún familiar que tenga demencia o algún trastorno neurocognitivo, pero es muy difícil el abordaje y muchas veces ellos no nos van a decir, oiga, ¿qué cree, doctor? Tengo molestia urinaria. Oiga, doctor, me duele mucho el abdomen o me duele mucho la rodilla. No nos lo van a decir. No lo van a decir al menos de manera textual o no lo van a decir como ustedes lo pudieran expresar. Ustedes van a querer evaluar el dolor y le van a preguntar, oiga, ¿y cuánto le duele del 1 al 10? ¿No? Y ahí se van a topar con una pared donde el paciente no les va a poder decir nada, ¿no? Y eso va a ser a veces hasta frustrante para el clínico. Entonces, hay varias escalas. Está una que se llama PEINAD, que está en español. Si ustedes ven, nos da un puntaje que va del 0 al 2. Ustedes, ahorita les voy a explicar, bueno, otro contexto. Esta es una adaptación. Evalúa, por ejemplo, cómo está la respiración del paciente y le vamos dando un puntaje dependiendo si está muy agitada, si hay una verbalización o hay gemidos, hay quejidos, expresión facial, si hay un lenguaje corporal tenso, rígido o está relajado, y consolabilidad, si es imposible consolarle o no necesita que se le consuele. Pero más que esto, yo agregaría la exploración física. O sea, que tiene un máximo de 10, pues más o menos cuánto le duele. Pero si ustedes hacen una exploración dirigida, pues vamos a tener un poquito más la caracterización del dolor y a veces hasta el mapeo, porque vamos a decir, bueno, el dolor le duele de aquí hasta acá, ¿no? Y cuáles son las características, quizá esas no las vamos a tener como muy, muy claras, pero pues no es una ayuda. Y bueno, hay algunos factores que nos van a dificultar la realización de la historia clínica, ¿no? El deterioro de la memoria, ya hablábamos de eso, enfermedad cerebrovascular, etcétera. Fíjense, incluso a veces la dificultad para la comunicación, el adulto mayor no va a escuchar, a veces no llevan el auxiliar al área de urgencias, llegan a urgencias y se los quitan, ¿no? Pero si el adulto no escucha, entonces yo tuve un paciente ahí en el área COVID que me decían, doctora, es que ese señor tiene delirium y no se quiere intubar, tenía 70 años, ¿no? Entonces yo entré y hablé con él y él me dijo que sí, pues si me tienen que intubar, pues que lo hagan, ¿no? Pero es porque no escuchaba y nadie se tomó la molestia bueno, lo que yo tuve que hacer fue escribirlo para que él se pudiera comunicar y pudiera entender cuál es la situación. Hay veces que hay temor para el perder la situación económica. Fíjense, en estos días, este es sin duda un problema súper importante porque algunos dicen, no me quiero operar, no quiero que me revisen, pues porque tienen miedo de pagar, ¿no? Yo hace igual una semana tuve un paciente que ni siquiera quiso entrar al consultorio, le dio un ataque de pánico en el estacionamiento y el problema es que había perdido su empleo y demás y tenía miedo porque si es que no quiero pagar, no quiero bajarme, ¿no? Y a veces eso también genera complicaciones para la evaluación clínica. Obviamente en la historia vamos a tener que evaluar dónde le duele, cómo le duele, todas las características de la irradiación y por cuadrantes tener en cuenta y muy claro cuál puede ser la posible etiología. Otra cosa importante, ya habíamos hablado del estado hemodinámico y que de inicio los signos vitales son pieza clave. Hay que ver una apariencia general y pues un examen muy dirigido, ¿no? O sea, hacia cuál es la etiología del dolor. Igual, como cualquier exploración física, hacerlo de manera muy, muy ordenada, hacerlo de forma muy caracterizando cuáles son las áreas que estamos evaluando, ¿no? Desde la inspección, si hay cicatrices, hay equimosis, ahí faltó la seta en herpes, pero si hay herpes, como yo les comenté, y de verdad que eso lo van a ver. Si hay distensión, ¿no? Si a nivel de la auscultación no hay ruido, si hay un soplo, ¿no?
En cuanto a la percusión, ahí, por ejemplo, si hay matidez, si es timpánico, y particularmente en la auscultación, a veces escuchamos algunos ruidos de lucha, así se llama, ¿no? O algunas peristalsis, algunos ruidos metálicos. No sé si alguien de ustedes lo ha escuchado con... Mi mejor recomendación es que escuchen todos los abdómenes que puedan, todos los tórax que puedan, y particularmente en el servicio de cirugía, pues puedan, si ya hay un diagnóstico de alguien o alguien va a entrar a quirófano o van a urgencias con el residente, pues ausculten a esos abdómenes, perdón. Y bueno, la palpación, sí tener una localización del dolor, si hay signos de peritonitis, si hay una defensa refleja, algunos test, por ejemplo, ¿no? Algunas pruebas particularmente para apendicitis o para detectar si hay organomegalias, masas, etcétera, cómo están los pulsos, eso también es muy importante. Y bueno, si es una aparición de inicio brusca, ¿no? Que ahí puede ser una perforación de una úlcera, la ruptura de esófago, algún aneurisma disecado, cólicos renales, ¿no? También ahí mucho influye también la historia, pancreatitis aguda y obviamente las características del dolor. Y bueno, obstrucción intestinal, colecistitis, diverticulitis, que también es muy frecuente en el adulto mayor. Y bueno, de inicio gradual, pues hay otras entidades, algunas pueden ser parecidas, algunas hernias, que ya viviera con alguna hernia y estuviera estrangulada, una obstrucción baja o retención aguda de orina. Esto es muy común en portadores de sonda Foley cuando se las retiran, o aquellos adultos mayores que tienen crecimiento prostático no identificado, pues muchas veces llegan incluso ya con alteraciones de la función renal y alteraciones por esta misma retención. Y pues bueno, asociado a una alteración hemodinámica, pues bueno, puede haber sepsis abdominal, ¿no? Puede haber disección, pancreatitis. Hay que tener muy en cuenta cuando hay alguna alteración, bueno, aquí ruptura de embarazo, no, esto definitivamente no en adultos mayores, ¿verdad? Pero isquemia y sobre todo la isquemia mesentérica puede ser un poquito más tardía la afectación hemodinámica, pero sí es muy común en los adultos mayores, pero de verdad que es una entidad que pues eleva muchísimo la mortalidad. Obviamente que hay que ver que no haya ninguna ruptura, ninguna úlcera, y hay que hacer algunas evaluaciones dependiendo mucho cómo es el dolor. Y bueno, importante saber que la obstrucción intestinal, ya les decía yo que es la segunda causa de cirugía urgente en adultos mayores, seguida de la patología biliar. Entonces diríamos que estas son las más comunes. Y bueno, hasta un 17% de la consulta en urgencias tiene que ver con obstrucción o síntomas de obstrucción intestinal. Es más frecuente la obstrucción en el intestino delgado. Y bueno, mucho tiene que ver las adherencias, la presencia de alguna hernia y también neoplasias en ese orden, aunque también acuérdense que pues sigue siendo muy frecuente el estreñimiento, ¿no? Que es a nivel también intestino delgado o intestino grueso, y que también puede generar cólicos, entre otras, ¿no? Y aquí pues se puede colocar terapia hídrica, dejar al paciente en ayuno, a veces se puede hacer una descompresión con sonda nasogástrica, aunque aquí esto yo lo pondría mucho pues entre paréntesis, pues porque también estas restricciones van a generar más delirium, y el paciente pues hay que tratarlo, verlo como un todo, y pues obviamente que tratar la causa es lo más importante. En el intestino grueso, puede haber algunas causas como neoplasias o cálculos que puedan generar obstrucción. Puede aumentar también mucho la mortalidad y mucho puede tener que ver con algunos fármacos y laxantes. Ya les hablaba yo particularmente de los senócidos, que no se deben usar de manera crónica indiscriminadamente. Bueno, si vemos una dilatación en la radiografía, por supuesto que eso ya nos habla de un alto riesgo de alguna perforación. Podemos tener pacientes que tengan obstrucción por un hilio paralítico, o hay algunas entidades que son pseudoobstrucción, como el síndrome de Ogilvy, ¿no? En algunos pacientes que tienen más bien un deterioro funcional en la motilidad intestinal, o que tienen una pseudoobstrucción, o sea que en realidad con tratamiento conservador el paciente sale adelante. En el caso del hilio paralítico, pues también se puede ver esto a alteraciones funcionales, pero alteraciones
electrolíticas, por ejemplo, ¿no? Y que haya hipocalemia y que esto también genere más enlentecimiento. A veces en el posoperatorio vamos a tener más riesgo de enlentecimiento del tránsito. Hay algunos medicamentos, los antidepresivos tricíclicos, bien importante, y pues todos los que tienen actividad anticolinérgica. Hay muchos fármacos, incluso los mismos corticoides pueden tener cierto grado de actividad anticolinérgica, algunos antihistamínicos, algunos antidepresivos, no solo estos, alteraciones metabólicas, inflamación abdominal y pues bueno, algunas infecciones severas, ¿no? Hablábamos hace rato también de esta obstrucción funcional y que puede tener que ver con la dieta y con la inervación autonómica del intestino. Algunos predisponentes pues son hospitalizaciones largas, ¿no? Pacientes sobre todo posoperados de, por ejemplo, fractura de cadera. Hay varias terapéuticas, por ejemplo, hay algunos pacientes que les ponen el sistema DHS, donde se colocan nada más placa y tornillos. Por ejemplo, muy a diferencia del reemplazo total de cadera, en donde el paciente a las 24 horas ya está bipedestación. Entonces, sí mucho tiene que ver con el tipo de cirugía y con los cuidados y obviamente pues con la inmovilidad. Entonces, esto también pues va a generar más riesgo de obstrucción o de enlentecimiento del tránsito. Y pues bueno, esto se puede ir aumentando. Y mucho, pues bueno, pues tiene que ver, como ya les decía, con algunos fármacos. Fíjense, incluso los mismos bloqueadores de calcio pueden tener, aumentar el riesgo, ¿no? La diverticulitis, por ejemplo, aquí va a aumentar la incidencia con la edad. Esto es muy común, se sabe que más de la mitad fueron personas mayores de 70 años, hasta el 30% pueden tener enfermedad diverticular o diverticulitis, que esa es la entidad más grave. Ay, perdón. El 90% de los casos va a afectar al colon sigmoides, que es por eso les decía que le llaman la apendicitis del adulto mayor y la apendicitis del lado izquierdo, ¿no? Que es una entidad mucho más frecuente de ese lado. Se pueden realizar algunos estudios de imagen y particularmente, obviamente, la clínica, pero sí es mucho más específica la tomografía que el ultrasonido y nos puede ayudar también, ¿no? Hay algunos casos de diverticulitis donde pues ya hay que utilizar antibióticos de amplio espectro, particularmente estos pacientes van a requerir hospitalización, obviamente cultivos y solicitar a veces valoraciones quirúrgicas si el paciente tiene mayor inestabilidad. En el caso de la apendicitis no es menos frecuente, aunque obviamente mucho menor que en gente más joven. La mitad de las muertes por dolor abdominal pueden estar incluidas en esta población. Hay algunos pacientes, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo estaba en el internado, entramos una vez a quirófano y hubo ahí una paciente de 93 años con un divertículo de Meckel y fue resecado por inflamación, bien interesante a esa edad. Y la verdad es que hay pacientes que pues llegan a tener un cuadro agudo y tienen que intervenirse y no importando a veces la edad. Bueno, puede haber perforación en el 50%, es más alta la probabilidad. Y pues acuérdense, esto tiene que ver también por la presentación clínica, ¿no? Y porque es más visto tardíamente y pues no es tan común que empiece tan florido como en el más joven. El 20% pueden evolucionar como un cuadro típico, entonces siempre hay que ir a buscar, o sea, no todos van a ser fiebre y leucocitosis y dolor en el cuadrante inferior derecho. Muchos van a tener nada más delirium, muchos van a tener nada más vómito, van a tener dolor local o dolor del otro lado. Entonces puede haber muchas veces un diagnóstico errado, entonces hay que ver de qué manera lo podemos subsanar, ¿no? Acuérdense que hay que hacer una evaluación muy completa en bioquímica, es importante valorar que no haya alteraciones de la función urinaria, que no haya una infección y obviamente establecerlo en el contexto, no es que a todos les vamos a pedir lo mismo. Es importante que tengamos claro que a veces se van a asociar algunos hallazgos, por ejemplo, un neumoperitoneo, pues como una perforación. Esto puede llegar a ser algo muy frecuente o también presencia de aire libre subdiafragmático, pues esto va a ser más frecuente que haya una presencia de perforación, aunque a veces va a ser todo un reto diagnóstico porque el adulto mayor no se mueve, no se para, tiene mucho dolor, entonces va a ser muy complicado de llevar a cabo algunos estudios de imagen. Líquido, pues podemos tener ascitis, una hemorragia, podemos tener asa centinela, ¿no?
y pues bueno, tener apendicitis, pancreatitis, o una imagen, por ejemplo, en grano de café. A ver, vamos a ver. Ulises Medina. Doctor. ¿Me podría repetir la pregunta? Es que se me está trabando No, mucho. no te preocupes. Ulises, cuando vemos una radiografía abdominal, una imagen en grano de café, ¿qué entidad abdominal aguda es? Podría ser un hilio adinámico o una obstrucción que esté causando ¿cómo se diría? Ajá. Un incremento en el nivel hidroaéreo de las Sí, asas. pero ¿cuál es la causa? Es como bien patognomónico, ¿eh? ¿Alguien de ustedes sabe? Ayer lo vieron con la doctora Ciflali. Es por un Vólvulo. Vólvulo. Alguien dijo por ahí, ya los escuché. Volvulus. Sí, y créanme lo que es súper importante. A veces van ustedes a estar en el servicio social y no van a tener más que una radiografía simple o van a tener a lo mejor solo la clínica incluso, pero es bien importante que si observan algo así, en ese momento lo manden a urgencias y a veces muchas veces decimos, no, pero pues bueno, ya es un adulto mayor. Pues sí será un adulto mayor, pero eso es una urgencia. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con los hallazgos que llegamos a observar y que a veces podemos ver incluso alguna, pues alguna tumoración en alguna imagen en una tomografía o a lo mejor también a veces la misma obstrucción puede ser porque pues el paciente está bajando de peso, el paciente está. Entonces, si ustedes tienen un paciente con datos sugestivos, acuérdense mucho de la evaluación de pérdida de peso y los pacientes, pues hay que dirigirlos para que se puedan evaluar lo antes posible. Entonces, si está la sospecha, por ejemplo, de una obstrucción y que ustedes sepan que tuvo a lo mejor de primera línea alguien de la familia cáncer, o que las heces estén muy acintadas, o que tengan sangre en algunas de ellas, o a veces incluso no lo tienen, y hay que ir a buscarlo con sangre oculta en heces o alguna colonoscopia, que también a veces eso hay que irlo a buscar. Es importante también ver que no haya alguna otra alteración, por ejemplo, un cuerpo extraño, litorrenal, obviamente la sospecha de alguna perforación o obstrucción. Y a veces sí, como ven en esta imagen que les estoy mostrando, es el aire libre subdiafragmático, que a veces decimos, ¿para qué pedimos una radiografía de tórax si lo que le molesta o lo que tiene ahorita es un abdomen agudo? Pero bueno, esto nos da la pauta para saber qué podemos hacer y a dónde lo podemos mandar, ¿no? Entonces, hay veces que también un ultrasonido en muchas de las ocasiones nos va a dar la pauta del diagnóstico, cómo está la vesícula biliar, cómo está el páncreas, ¿no? En particularmente cuando el dolor y la clínica se juntan, incluso también a nivel de la próstata, que es un abdomen más. Cuando es necesario, pues vamos a realizar una tomografía. Si tenemos a la mano el recurso, pues lo podemos utilizar con o sin contraste. Obviamente hay que valorar cómo está la función renal y de ser necesario, pues valorar si hay un absceso, si hay aneurismas, isquemia mesentérica, ¿no? Si aquí el diagnóstico fue incierto, pues ahí nos puede ayudar a correlacionar y ver realmente en dónde tenemos estas alteraciones. Bueno, y ahora vamos a pasar a una parte donde en el 2016, ya desde hace unos años, el Colegio Americano de Cirujanos lanzó estas guías particularmente para la evaluación quirúrgica y el cuidado perioperatorio en las personas grandes. No voy a entrar en detalles técnicos, pero solo para comentar que, bueno, ahorita vimos algunos de los hallazgos o de las situaciones clínicas comunes en el adulto mayor abdominal. Ya les decía yo que hay otras cirugías que son de más frecuencia, pero es importante que sepan que para que un paciente entre a quirófano, obviamente programado, cuando es una urgencia, acuérdense que cuando es una urgencia, pues no nada más es involucrar la edad en el riesgo, también hay que involucrar pues el poner en riesgo su vida y todas las molestias que conlleva, ¿no? Si un paciente adulto mayor tiene anticoagulación, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, para eso es esta valoración en conjunto. Para eso tenemos que saber, por ejemplo, si un paciente tiene
antiagregante plaquetario, vamos a suponer a alguien le hicieron le colocaron un stent y todavía está en su periodo de doble antiagregación, acuérdense que eso más o menos es 1 año de doble antiagregación, puede ser hasta 1 mes o 6 meses, pues va a aumentar el riesgo de sangrado, pero obviamente cuando hay una urgencia, pues si tiene un solo antiagregante, el riesgo de sangrado es menor, obviamente ahí está, pero es mucho menor que cuando son 2 o cuando está anticoagulado. Si está anticoagulado y podemos esperar, pues podemos esperar 24 horas al menos para evitar riesgos, ¿sale? O bueno, si está utilizando algún medicamento durante la hospitalización. Normalmente para operar a un adulto mayor hay que hacer alguna historia completa que evalúe fuertemente otros factores que pueden estar involucrados en los riesgos perioperatorios y particularmente para desarrollar delirium postquirúrgico. Aquí es importante ver y evaluar que no tenga abuso y dependencia de alcohol o de otras sustancias, particularmente benzodiazepinas, que después del evento quirúrgico lo pueda poner en riesgo. Aquí se hace una evaluación cardíaca y a las guías actuales, el NSQIP, ustedes se pueden meter a la página de este NSQIP y checar las calculadoras para riesgo cardiovascular. Actualmente solo toman ASA, que seguimos haciendo las demás escalas, pero esa es la que particularmente sigue usando. Y hay otras formas de evaluar riesgo quirúrgico y hay una calculadora ahí disponible para valorar. El estado funcional es importante, el historial de caídas, ¿no? Determinar si hay un score, el score de fragilidad para ver ese paciente qué tanto riesgo va a tener si lo voy a someter a una cirugía, le va a ir bien, le va a ir mal, o cuál es la mortalidad. Y entonces ahí sí decido lo opero o no lo opero, no nada más por la edad. Hay que ver cómo está el estado nutricional, cómo están sus niveles de albúmina, va a tolerarlo o lo tengo que preparar, ¿no? La nueva tendencia es todo el cuidado preoperatorio, se llama prehabilitación. Esa es una nueva tendencia en geriatría y está bien interesante porque y ya muchos cirujanos, por ejemplo, en cardiotórax nos decían, no, pues esa albúmina no, con esa albúmina yo no lo opero, ¿no? O no con esa, y está bien porque ese paciente se va a someter a mucho estrés y tenemos que ponerlo en condiciones. Hay que tener una historia bien detallada de los fármacos, acuérdense que esto es súper importante en geriatría. Las metas, expectativas del tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en cirugía de columna, ese paciente está esperando que le eliminemos totalmente el dolor, pero sí lo vamos a lograr eliminar al 100%. ¿Y cómo le va a ir después? Porque después va a tener que estar bajo cierta terapia física y va a necesitar que alguien lo cuide después de la intervención. Soporte social y, bueno, pedir las pruebas diagnósticas apropiadas. Hay toda una escala en geriatría que evalúa criterios para evaluar la capacidad de toma de decisiones en una persona mayor, que es cuando le decimos, ¿usted se quiere operar o no se quiere operar? ¿No? Porque es adulto mayor, lo va a decidir el familiar. Bueno, entonces, si hay comprensión de lo que le pasa, si hay una buena apreciación de su padecimiento, razonamiento, es decir, que nos diga qué puede ocurrir, qué complicaciones puede haber y que tenga una buena elección de su procedimiento quirúrgico, ¿no? Y para poderlo firmar, el consentimiento informado incluso. Estos son los criterios jurídicamente relevantes para la toma de decisiones, que es lo que yo les decía. Entonces, esto es súper importante. Esta tabla es algo bien importante, no solo en adultos mayores, de hecho, deberíamos evaluarlo en todos. Hay gente más joven que a veces no tiene la capacidad de tomar la decisión y a veces tenemos que subrogar esa decisión a la familia de primera línea. Entonces, esto es súper importante ante un evento quirúrgico. ¿Sale? Entonces, que comprenda, que reconozca cuál es la condición, por ejemplo, en un cáncer, ¿no? Y que nos pueda decir de manera razonada si, por ejemplo, que compare las opciones de tratamiento. Ah, bueno, si me opero me puede pasar esto, si no me opero el tumor va a crecer y me va a obstruir el intestino, ¿no? Yo ya sé que eso va a pasar, ya me explicaron que me pueden tratar con medicina para que yo no esté vomitando y no quiero que me operen, ¿no? Y es bastante válido, pero es muy importante hacerlo en equipo. Obviamente hay que valorar porque aumenta la mortalidad, el delirium, particularmente, por ejemplo, en cirugía cardiovascular, que es la que más genera complicaciones de estado cognitivo, y pues también aumenta la mortalidad del estado depresivo previo,
¿no? La estancia posquirúrgica, el paciente no se quiere rehabilitar, ¿no? La percepción de dolor, incrementa el uso de analgésicos y, como les decía, de delirium, y hay una más pobre recuperación. Hay evaluaciones muy particulares, por ejemplo, por pulmón o por neumo, por cardio, y puede darnos más o menos cuál es el riesgo de intubación o no dentro de los 30 días después de la cirugía. Hay algunas escalas que nos pueden ayudar a evaluar y algunos predictores, ¿no? Si el paciente ya tenía algún daño pulmonar previo, es donde se remite muchas veces a este tipo de valoración con el neumo, y a veces se hace alguna espirometría, se hace algún estudio previamente. Y hay algunos factores más comunes que son para complicaciones pulmonares postoperatorias, como los relacionados con el paciente, por ejemplo, su edad, ¿no? Que sea mayor de 60 años van a aumentar estos riesgos, que tenga EPOC, que tenga un ASA clase 2 o más grande, que sea dependiente, que ya no haga sus actividades solo, que tenga apnea del sueño, obviamente que todavía fume, ¿no? Acuérdense que el tabaquismo siempre va a ser un factor bien grande de riesgo quirúrgico, que haya perdido peso los últimos 6 meses con la albúmina sérica menor de 3.5, ¿no? Ya platicábamos también de la función renal, y bueno, de los factores que tienen que ver con la cirugía, pues que sea muy prolongada. Mucho tiene que ver con la anestesia general. Fíjense que en adultos mayores que son sometidos a anestesia general tienen más riesgo de hacer delirium, inquietud, agitación, etcétera, que algunos bloqueos locales, la transfusión preoperatoria y el bloqueo residual después de la cirugía. Y bueno, aquí nuevamente lo del hábito de fumar, a veces se hace una radiografía. Las nuevas tendencias es de que no se hagan a todos tiempos de coagulación, que no se les tomen a todos una placa. Obviamente sí, el electrocardiograma, ese sí es como, nos va a ayudar un poquito más a evaluar el riesgo, sobre todo en adultos mayores, pero yo les diría que en la práctica real lo seguimos haciendo. Los anestesiólogos nos siguen pidiendo algunos, ¿cómo les diré? Como algunos requisitos para que el paciente pueda ser candidato a entrar a quirófano. Realmente se ha visto la nueva tendencia es que tiene que ser muy individual. O sea, realmente si es un paciente que tiene discrasia sanguínea, pues obviamente le voy a hacer tiempos de coagulación. Si es un paciente que tiene o va a entrar a un procedimiento donde va a haber más riesgo de más sangrado, pues voy a tener que tener preparados más hemoderivados. Entonces, bueno, aquí también es muy importante en cirugía y en adultos mayores que tengamos bien claras las expectativas y las metas del tratamiento. Entonces, ustedes lo van a ver cuando estén en el internado. Muchas veces ustedes son los que van a ir a llevar a que les firmen el consentimiento informado, y a veces el paciente no va a querer, ¿no? O algunos van a decir, ah, caray, pero me va a morir, o ¿qué me va a pasar? Me van a amputar la pierna, pero es que no quiero. O sea, a veces creemos que es más sencillo de lo que es, pero no, hay que explicar qué puede pasar después y cuáles son las directrices avanzadas. Pues bueno, voy a estar intubado después de la cirugía, voy a salir intubado y a lo mejor puede ser que no salga del tubo o ¿no? Entonces ahí eso va a ser muy importante, sus preferencias en el tratamiento. Y bueno, muchos de los que fueron entrevistados han comentado que pues se someterían a un tratamiento de baja carga para restaurar su salud actual en comparación con ningún tratamiento y morir, ¿no? Y un 74% abandonaría el tratamiento si tuviera como resultado un deterioro funcional grave. El 88% rechazaría el tratamiento si resultara en deterioro cognitivo, es decir, me van a operar y a lo mejor después de la operación quedo con secuelas neurológicas severas, pues entonces a lo mejor no, ¿sale? Esto es súper importante en adultos mayores para las tomas de decisiones y también las preferencias al final de la vida. Yo sé que nosotros en geriatría como que somos una especialidad que lo ve muy normal, pero es súper importante que sepan que es algo que se tiene que tocar el tema y se tiene que hablar de estas directrices avanzadas. Para tomar esa decisión. Bueno, y pues ya vamos a terminar, ¿eh? Otra cosa súper importante que la dejé al último, que es la prevención de las complicaciones posquirúrgicas. ¿Cuáles son las complicaciones posquirúrgicas más temidas en el adulto mayor y también en el joven? Dos de ellas.
Primero el delirium, porque el delirium aumenta la comorbilidad, o sea, aumenta el tiempo hospitalario, de estancia hospitalaria, aumentan las complicaciones y aumenta la mortalidad. Realmente se ha visto que el delirium sí es un marcador de mal pronóstico. Ya, ese es otro tema, ya lo iremos viendo algún día en geriatría cuando estén en 10º, pero ustedes chéquenlo, y la realidad es que los adultos mayores que se someten a un riesgo quirúrgico, primer lugar, como evento quirúrgico, el que más causa delirium son las cirugías cardiovasculares. Todas las intervenciones de cirugía cardiovascular tienen más riesgo de hacer delirium, hasta el 47% de los pacientes, aunque recuerden que solo por llegar al área de urgencias ya tienen el 15 o 20% de riesgo de hacer delirium solo por ser adulto mayor. Otras cirugías que son las que le siguen en porcentaje son las cirugías de ortopedia, que también tienen una muy alta incidencia de delirium posterior al evento quirúrgico. Entonces tenemos que implementar todas las medidas para evitarlo. No se trata de que, bueno, pues ya llegó con apendicitis y luego lo sale y lo dejan amarrado, ¿no? Hay que buscar las estrategias para quitar el dolor, para que esté evacuando, para que esté hidratado, para que sepa cuándo es de día, cuándo es de noche. Y acuérdense muy bien que los adultos mayores, muchos usan lentes, muchos usan auxiliares auditivos, y llegan al hospital y lo primero que hacemos es quitárselos. Entonces, en el postquirúrgico es bien importante que el adulto mayor se sienta lo más familiar posible y que empiece a movilizarse de manera muy temprana para evitar a toda costa más complicaciones, más tiempo hospitalario y más mortalidad. Y el dolor, particularmente el dolor, es importantísimo en el sitio quirúrgico. Acuérdense que hay una entidad muy importante que es muy reciente y, bueno, ya se hablaba de la fisiopatología del dolor neuropático localizado, pero el dolor neuropático se puede presentar en el sitio quirúrgico, es decir, dolor postquirúrgico crónico. En el sitio de la herida quirúrgica puedo tener lesiones de las terminales nerviosas y generar dolor postquirúrgico crónico. O sea, en el sitio quirúrgico tener dolor muy intenso y bueno, hay que buscar las estrategias de manera aguda, si está inflamado, si está infectado, y bueno, obviamente si hay infecciones, pues hay que tratarlas, ¿no? Hay que ver de manera muy oportuna que se pueda limitar el cuadro, que no crezca esta patología o que se vuelva una infección nosocomial y que el paciente se complique más, ¿sale? Estas pudieran ser las complicaciones más deleterias y que pueden más marcar la mortalidad. Entonces, en conclusión, la patología quirúrgica del adulto mayor, vamos a tener fracturas más frecuentemente por fragilidad ósea, vamos a tener patología abdominal, principalmente biliar y obstrucción intestinal, que hay que evaluar todos los fármacos y toda la semiología de la situación. Vamos a tener pacientes que no van a poder decirnos cuánto les duele, y esos pacientes vamos a tener que ir a buscar el dolor, ¿no? Ya les presenté yo aquí una escala, pero ya se dieron cuenta que es mucho de evaluar, o sea, evaluar más bien dependiendo ahí ya el criterio del clínico, dónde le duele, cómo le duele. La clínica va a ser muy diversa, hay que hacer hincapié en la semiología y obviamente la historia clínica, y bueno, la valoración preoperatoria va a involucrar una evaluación completa. La edad no contraindica una cirugía, la funcionalidad es clave en la toma de decisiones, qué tanto se vale por sí solo ese adulto mayor, y el trabajo en equipo es multidisciplinario. Definitivamente en cirugía, todo el equipo va a contrarrestar las complicaciones postquirúrgicas y a veces el prepararse para una cirugía, como en el caso de oncología, donde ahí sí tenemos que hacer un abordaje muy completo, ¿sale? No sé si hasta aquí tenga alguien alguna duda. Ya se salieron 4, ya me di cuenta que se salieron algunos. ¿Por qué se salen? Ya sé que tienen clase ahorita, pero bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Hola, hola. No, doctora, creo que no. No, dije, ya se fueron y me dejaron hablando sola. No es cierto. No se preocupen. Entonces, fueron algunos puntos a tocar en cuanto a la patología quirúrgica. Ya sabemos que hay más prevalencia de ciertos padecimientos por las causas de envejecimiento normales, pero para preparar a un paciente para una cirugía, pues a veces hay que trabajar con